Capítulo 6. Arreglos. Objetivos. Al finalizar la revisión de este capítulo, se habrán adquirido las habilidades para realizar lo siguiente: crear arreglos, usar ciclos for para procesar arreglos, usar un ciclo for avanzado también para procesar arreglos, usar arreglos como entradas y salidas de métodos, es decir, la capacidad o la facilidad que tiene Java para que ustedes le puedan mandar uno o más arreglos a un método y también puedan recibir un arreglo como salida del método. Bien, también vamos a ver cómo se pueden usar arreglos para mandar una cantidad variable de argumentos a un método. Y bueno, eso sería en las primeras sesiones que vamos a tener de este capítulo de arreglos. Y adicionalmente, bueno, pues tendríamos que hacer algunas otras cosas más, como por ejemplo el desarrollar rutinas para acceder y manipular arreglos. También vamos a ver la diferencia que hay entre lo que es un arreglo de una dimensión, los arreglos unidimensionales, o los que son de varias dimensiones, que son los multidimensionales. Y en particular, bueno, hay un tipo de esos arreglos multidimensionales con los que vamos a estar haciendo algunas cosas, que son los arreglos bidimensionales. Para esto, pues bueno, vamos a ver cómo se crean y cómo se procesan. Y la idea, bueno, es que una vez que se entienda el concepto para los arreglos bidimensionales, pues ustedes puedan extenderlo a las dimensiones que en un momento dado se requieran. Y dentro de los arreglos multidimensionales vamos a mencionar sobre lo que son los arreglos irregulares. Bueno, entonces pues esos son los objetivos de este capítulo 6 y pues vamos a dar inicio con la primera sección. Bueno, ya en los capítulos anteriores pues hemos mostrado cómo crear variables. Básicamente pues es un proceso en el cual ustedes tienen que declarar una variable en donde pues hay que escoger un tipo y también un identificador para esa variable que quieres manejar, y entonces estas se utilizan para pues poner datos en las variables. Bueno, en esas situaciones pues las variables creadas podrían usarse para contener, o solamente pueden tener en este caso, un solo elemento de datos. Sin embargo, ¿cómo se manejaría una situación en la que se tuviera que crear y manejar una gran cantidad de elementos de datos? Es una pregunta. Una aproximación sería declarar tantas variables como se requieran. Declarar una gran cantidad de variables pues es algo tedioso, molesto, pero pues bastante simple. Siempre hay manera de utilizar en el editor el copiar y pegar, y con eso quizás podamos hacerlo más fácil. Entonces, vamos a considerar un ejemplo donde tenemos una aplicación simple que se llama leer temperaturas, que está aquí en el listado 6.1, en el cual esta aplicación, bueno, sirve para guardar 7 lecturas de temperaturas, una por cada día de la semana, ¿no? Entonces, bueno, aquí está en el listado 6.1, o lo podemos ver acá en el editor. Entonces, pues bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Tenemos declaradas 7 variables, todas ellas empezando con el nombre temperatura y seguido de un número, ¿no? 1, temperatura 1, temperatura 2 y así sucesivamente hasta temperatura 7. Cada una de estas variables, pues como son del mismo tipo, bueno, pues podemos hacer una lista, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues en una línea, o bueno, en este caso particular, en un par de líneas, pues están declaradas esas 7 variables. Bueno, entonces estas variables pues estarían registrando pues lo que son números reales, y entonces vamos a ver ahora qué se tendría que hacer o qué tendríamos que poner de código para permitirle al usuario ingresar valores para estas temperaturas. Bueno, para una temperatura pues es relativamente
fácil. Vamos a pensar que crearon ustedes un objeto escáner, el clásico llamado teclado. Y y entonces para pedir esa temperatura, bueno, pues ponemos por ahí un mensaje en la pantalla, ¿verdad? O mandamos a la salida un mensaje donde estamos solicitándole al usuario que ingrese la temperatura máxima para día 1. Y bueno, y ya enseguida, pues entonces utilizamos el método de la clase scanner llamado nextDouble para poder recuperar un número real. Y entonces ese número real que es leído desde el teclado, bueno, pues es asignado a la variable temperatura 1. Bueno, luego pues tendríamos que hacerlo para la segunda temperatura, la tercera temperatura y el resto de las variables que se están manejando. Bueno, pues alguien podría decir, bueno, pues ya me dijiste que puedo copiar y pegar, claro. Entonces alguien podría copiar esto, pegarlo 6 veces y hacer los ajustes correspondientes para que ahora diga donde estaba el 1, pues ahora te aparezca un 2. Y de igual modo en la variable que va a recibir la temperatura, ¿verdad? Bueno, como dice aquí, pues hay cosas más interesantes que perder el tiempo haciendo eso. Entonces lo que nos gustaría a nosotros en esta situación pues es repetir estas líneas o unas que fueran parecidas a estas 7 veces. Y ya sabemos que para eso, bueno, pues podemos utilizar el ciclo for cuando sabemos cuántas veces se va a repetir algo. Y entonces nuestro ciclo for pues podría ser como se muestra aquí enseguida. Le indicamos que bueno, nuestra variable de control de ciclo o nuestro contador, bueno, se está aquí declarando y entonces le estamos indicando que arranque con 1 y la condición para que se repita es mientras este contador sea menor o igual que 7. Y entonces, bueno, aquí donde está este comentario, pues es donde tenemos que poner algún código que pues básicamente es que ponga un mensaje en la pantalla, digo, parecido a lo que estábamos acá comentando al principio, que ponga un mensaje como nada más que, bueno, dentro del ciclo, pues necesitamos que no quede fijo, ¿verdad? Para que vaya diciendo 2, 3, 4, etc. Y también, pues debemos de poner algo como esto, para que se pueda guardar pues lo que se está leyendo en alguna variable, ¿no? Bueno, pues esa solución que está ahí, pues de entrada, pues se ve bastante simple. El detalle es que pues no hay una instrucción obvia que se podría escribir en el ciclo for que permitiría ingresar un valor en una variable diferente cada vez que el ciclo se repite. Fíjate que ahí, por ejemplo, regresando a esto, si yo agarro y pongo estas dos líneas aquí en esta parte, pues quizás la primera línea, la que está mostrando el mensaje, sí podría yo en un momento dado modificar esa línea para que en vez de que aquí se esté mostrando este valor literal de 1, pues estuviera mostrando nuestro contador, es decir, la variable i. Pero lo que no tendríamos manera sería pues como de modificar una instrucción como esta, porque pues solamente tenemos declaradas temperatura 1 hasta temperatura 7, pero no podría yo poner aquí siempre que caiga a temperatura 1, ¿no? Tendríamos que poner algún código que quizás dependiendo del valor que tenga la variable i, pues en un momento dado haga la asignación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, poner
una estructura de selección que revise si el valor del contador es 1, pues entonces que ejecute esta sentencia, y si no, que pregunte si es 2, y entonces que haga una sentencia que diga algo como temperatura 2 igual a tal cosa. Pero si lo hacemos de esa manera, bueno, ya sea con el if o ya sea con el switch, pues en vez de hacer algo simple, pues terminamos haciendo algo más complejo, ¿no? Y lo que queremos pues es precisamente algo que sea simple, no más complejo. Bueno, ok. Pues veamos entonces qué es lo que tendríamos que hacer para pues darle la vuelta a ese pequeño problema. Entonces, lo que se busca o lo que se quiere es dar a cada variable el mismo nombre. O sea, queremos representar un conjunto de variables con un mismo nombre, que en este caso podría ser temperatura. Y de esa manera las podríamos utilizar en un ciclo. Y a su vez también queremos una forma de distinguir entre cada variable sucesiva. Es decir, que de esa colección que está manejando aquí, bueno, que se está manejando con este nombre temperatura, quisiéramos poder diferenciar la primera temperatura de la segunda de la tercera y así sucesivamente, ¿no? O diferenciar cada una de estas respecto al resto, ¿no? Y bueno, fíjate que eso que queremos hacer, de tener una variable que tenga el mismo nombre para representar un conjunto de variables y que tengamos una forma de distinguirlas, esto es precisamente lo que un arreglo nos permite hacer. Bueno, podríamos entonces en esta siguiente sección cómo se lleva a cabo la creación de un arreglo. Bueno, un arreglo es un tipo especial de dato en Java que puede ser pensado como un contenedor para guardar una colección de artículos. Entonces, un arreglo sirve para que ustedes metan o pongan una colección de datos. Estos artículos también son referidos, y ese es el término que se usa frecuentemente, como los elementos del arreglo. Todos los elementos guardados para algún arreglo particular deberán de ser del mismo tipo. Entonces, si tú dices, este arreglo va a ser de tipo double, entonces todos los elementos van a ser del tipo double. No se pueden hacer mezclas, no puedes decir, yo quiero que los primeros dos sean tipo entero, los siguientes dos sean tipo double y los últimos sean tipo boolean. Todos son del mismo tipo. Y no hay restricción en cuanto a la cantidad, así que podrían ustedes crear un arreglo que tuviera 10 elementos, 100 elementos, 1000 elementos. Eso en algún momento dado, si se llegara a presentar alguna restricción, pues estaría dado por la memoria que tenga su equipo. Pero créanme que pueden crear arreglos muy grandes y no pasa nada. Y entonces este arreglo pues ya entonces lo pueden ustedes usar pues para guardar una colección de valores enteros o bien una colección de valores char, pero como decíamos pues ya pensar en que alguien va a decir pues es que yo quiero hacer una mezcla de int con char, pues no, eso ya no sería posible. Algunas cosas sí se pueden hacer, aunque propiamente no es que vayan a quedar guardados diferentes tipos, pero lo que sí es posible es que se metan ciertos tipos y Java haga automáticamente la conversión, y mientras no haya una pérdida de precisión o de... ¿Cuál es este otro término? Se me acaba de escapar. Pero podrían en un momento dado, por ejemplo, tener un arreglo de reales y sería posible que le asignen un entero a uno de los elementos de ese arreglo. Nada más que, bueno, al momento ya de que se asigna ese entero a un elemento del arreglo de reales, entonces lo que va a hacer Java internamente va a ser una conversión.
y de tal suerte que entonces no quedas tú, bueno, no se queda guardado un entero, sino que se queda guardado un número real que fue convertido por Java. Ese tipo de situaciones, esas conversiones en las cuales no se pierde información o precisión, pues en un momento dado Java lo permite. Bueno, veamos entonces ahora cómo usamos los arreglos en los programas. Bueno, para empezar, pues lo primero que se tiene que ver es cómo crear el arreglo. La creación del arreglo pues es un proceso que consta de dos etapas. La primera pues es declarar una variable arreglo. Muy parecido, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia a cuando se declara respecto a la declaración de una variable. Y ya una vez que tienes declarada la variable arreglo, entonces ya se pide o se reserva memoria para guardar los elementos del arreglo. ¿De acuerdo? Y bueno, como ya lo habíamos visto con las otras, con la declaración de variables e inicialización, habíamos comentado que la declaración y la inicialización se puede hacer en un solo paso. Bueno, estas dos etapas también pueden ser resumidas en una sola. Bueno, una variable arreglo, pues entonces decíamos que es declarada casi de la misma forma que una variable simple, excepto que un par de corchetes es agregado después del tipo. Por ejemplo, si un arreglo fue para bueno, si tienes un arreglo para guardar una colección de variables enteros, este podría ser declarado como sigue, de esta manera. Pones el tipo, enseguida, seguido de lo que son estos corchetes vacíos, y después viene lo que es el nombre. De esa manera entonces se estaría declarando el arreglo, algún arreglo, para que sea de tipo entero. Y como le informas en este caso al compilador de Java que se trata de un arreglo, es precisamente por los corchetes cuadrados que se están aquí colocando. ¿De acuerdo? Es posible que en algún momento dado este par de corchetes en alguna declaración de un arreglo se lo lleguen a encontrar delante de lo que es el identificador. Es decir, esos corchetes podrían aparecer enseguida del nombre del arreglo. Pero nada más puede estar ya sea adelante del tipo o adelante del nombre. Nosotros, o bueno, los códigos que vamos a revisar, los corchetes van a estar después del tipo, ¿no? Y eso es lo que se recomienda, porque cuando uno lee un código donde estos corchetes aparecen después del nombre, pues aquí rápidamente le estamos informando o estamos indicando que se trata de un arreglo. En cambio, si esos corchetes no aparecieran después del tipo, sino hasta después del nombre, ya hasta que leíste del nombre te diste cuenta que se trataba de un arreglo. Entonces, pues mejor reportarlo antes, ¿no? Entonces, este es el formato que vamos a utilizar. Bueno, el nombre al arreglo pues opera o funciona de la misma manera como se nombraría cualquier variable. Y bueno, el nombre pues ya lo decíamos, es algún arreglo. En el caso de que falten los corchetes en la declaración anterior, bueno, pues eso se trataría de una variable simple, ¿verdad? Y de esa forma pues solamente podría tener un solo valor entero. Pero con los corchetes pues ustedes están entonces indicando que esa variable es un arreglo que permite almacenar muchos valores enteros. Bueno, ¿cuántos? Pues eso es algo que se define en la segunda etapa. Bueno, entonces, si tú quieres declarar un arreglo que se llame temperatura, que va a contener valores reales o doubles, entonces tendrías que escribir lo siguiente. Entonces anotamos el tipo, luego siguen los corchetes. Bueno, aquí ya hasta me le puso palomita. Y lo que es el nombre de la variable, ¿no? La temperatura.
Bueno, esta palomita no va, ¿verdad? Es que creo que, creo que al momento de que le di el doble clic, lo puso. Bueno, y entonces de esa manera, pues estamos entonces definiendo temperatura para ser una variable que va a ser enlazada a una colección de valores double. Esa colección de valores double es un arreglo. Entonces, se dice que la propia variable temperatura guarda una referencia al arreglo de temperaturas. Bueno, perdón, al arreglo de elementos. Una referencia es una variable que guarda una posición en la memoria. Es decir, cuando hablamos de referencia, es una posición en la memoria y no está guardando algún dato en particular relativo a los datos que va a manejar para este caso el arreglo. Lo que está guardando es una dirección de la memoria donde le indica en dónde están, en dónde se encuentra esa colección de datos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto lo podemos ver aquí en la figura 6.1, con tu instrucción en Java, cuando pones double corchetes temperatura, bueno, lo que hiciste fue crear una variable que va a contener una dirección. Y esa dirección está siendo referida con el nombre temperatura. Es decir, hasta ese momento todavía no tenemos espacio para guardar la colección de datos. Lo único que estamos haciendo es tener un lugar para guardar una dirección. Bueno, esa dirección que está ahí, pues en este caso, pues no vale nada o no sirve de nada, porque pues todavía no hemos pedido o solicitado memoria para guardar el arreglo de elementos. Y bueno, eso, como yo les comentaba, es el segundo paso. Para la información que se requiere para reservar el espacio en la computadora de la memoria para todos los elementos del arreglo es el tamaño del arreglo. Entonces, si ustedes van a usar un arreglo, entonces necesitan saber de qué tamaño es el arreglo. Y esa va a ser la cantidad máxima de elementos requeridos por el arreglo, o también la cantidad máxima de datos que se van a poder guardar en ese arreglo. Bueno, como cada tipo de dato requiere una cantidad diferente de espacio de memoria, ya decíamos, por ejemplo, que con el caso de los enteros, habíamos visto que el entero tipo byte utiliza, bueno, se los había comentado, utiliza un byte, luego estaba el short que utilizaba 2 bytes, luego estaba el tipo int que utiliza 4 bytes y luego estaba el long que utiliza 8 bytes. Entonces, pues cada tipo requiere una cantidad diferente de espacio. Bueno, y pues eso mismo también sucede al momento de pedir el espacio o reservar la memoria para el arreglo. Es necesario que ustedes pues le digan cuál es el tipo de los elementos del arreglo, además de lo que habíamos ya comentado, pues de saber cuál es el tamaño del arreglo. Bueno, con el operador new, ustedes van a pedir o van a solicitar el espacio en la memoria para el arreglo para un determinado tamaño y un determinado tipo. Entonces, vamos a ocupar este operador. Esta es una palabra reservada que nos va a permitir pedir la memoria, sabiendo o teniendo tamaño y teniendo tipo. Y ya una vez que tienes creado entonces el arreglo y que tiene un tamaño fijo, pues ya no lo puedes tú modificar. Entonces, pues habría que considerar cuál sería el tamaño del arreglo que podrías ocupar para tu programa.
aquí la pregunta sería, bueno, ¿y qué sucede si yo ocupo, no sé, decidí hacer un arreglo de números enteros de tamaño 100, pero llega un momento en el que a lo mejor me doy cuenta o dentro del programa pueda llegar a suceder de que ocupe el doble del tamaño? Bueno, pues una cosa sería que dijeras tú, pues voy a crear mejor mi arreglo en vez de tamaño 100, de tamaño 200. Esa podría ser una alternativa. Pero a lo mejor puede ser que cuando necesites un arreglo de tamaño 200 sea en muy pocas ocasiones. Entonces, la otra opción sería que pues estés revisando cuándo ocupas más espacio y en ese momento decidas crear un nuevo arreglo ya con el tamaño de 200 y entonces los elementos que estaban en el arreglo viejo los pones en el arreglo nuevo y ya después desechas el arreglo viejo. Esa podría ser una manera para lidiar o tratar esta situación de que los arreglos son de tamaño fijo. Bueno, para el ejemplo que estamos viendo de las temperaturas, pues necesitamos guardar o manejar 7 temperaturas, por lo que entonces la segunda etapa se haría de esta manera. Se va a asignar a la variable arreglo llamada temperatura, utilizando el operador new, un arreglo. Aquí fíjate que estamos anotando otra vez double y entre corchetes se está indicando el tamaño que va a tener ese arreglo que queremos. Entonces, cuando ustedes hacen ejecutan la creación del arreglo, esto es lo que estaría pasando. En tu referencia, o digamos en donde está la variable temperatura, se va a guardar la dirección del arreglo que tiene o que va a manejar los elementos de este arreglo, que bueno, pues en este caso sería de tipo doble. Fíjate que para poder acceder a este arreglo que tengo aquí, fíjate que yo nada más ocupo la dirección inicial. O sea, necesito saber cuál es la dirección del primer elemento. La dirección del primer elemento, la que está ahí luego, de la cual no me tengo que mover nada, 0, pues es directamente donde empieza el arreglo. Si en un momento dado yo ocupara los elementos que se encuentran en otras posiciones, pues con la posición que tienen en el arreglo podría yo en un momento dado acceder a esto. Bueno, en realidad no es que uno vaya a acceder así de una forma tan primitiva, sino que hay una manera más simple. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida, pero habría que notar que nada más basta con que yo conozca la dirección del primer elemento y a partir del primer elemento se podría llegar a cualquier otro elemento, porque en este caso, pues como todos los elementos son del mismo tipo, pues entonces yo nada más, bueno, en este caso Java, tendría que saber cuál es el tamaño de cada elemento y entonces pues hacer una multiplicación, ¿no? Por ejemplo, en este caso es de tipo double y el tipo double ocupa 8 bytes. Entonces si yo me quisiera ir al segundo, pues lo que tendría que hacer sería multiplicar, sería sumarle simplemente 8 bytes, ¿no? Si me quisiera ir al tercero, pues entonces tendría que avanzar hasta al principio del tercer elemento o al final del segundo, y para eso tendría que multiplicar 8 bytes, bueno, eso lo hace Java, por 2, y eso me dejaría en el tercer elemento, ¿no? Bueno, ahorita comentamos un poco más de eso. Bueno, entonces, en esa figura, pues la creación del arreglo pues, se reservó con 7 posiciones contiguas, una enseguida de la otra, y cada posición es lo suficientemente grande pues, para guardar un valor de tipo doble.
la variable temperatura está enlazada a esos 7 elementos. Bueno, en realidad está enlazado nada más al primer elemento, ¿no? Porque ya decíamos que para ir a los otros elementos, pues basta con que sepas cuál es la dirección del primer elemento y haciendo un cálculo se puede ir a cualquier otro elemento del arreglo a partir del primero. Y cada una de las variables automáticamente, es decir, no necesitas tú hacer nada, van a tener un valor inicial. Y si las variables son de algún tipo numérico, como int o double, o algún otro tipo que se te pueda, que puedas en un momento dado imaginar, entonces, pues su valor inicial, en este caso sería 0. Y en el caso de que las variables fueran de tipo char, entonces van a ser puestas con un valor Unicode especial que representa el carácter vacío, que básicamente digamos que el valor Unicode de ese carácter vacío es el que tiene el código 0. Y en el caso de que sea una variable de tipo boolean, pues estas van a ser inicializadas con false, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera como Java hace la inicialización de los elementos que están en un arreglo. Bueno, entonces, bueno, ya habíamos también comentado al inicio que estas dos etapas, que es la declaración del arreglo y la reserva o la petición de espacio de memoria para los elementos, se pueden combinar en un solo paso, como aquí se anota, ¿no? Está la declaración de la variable primeramente y después está la asignación del arreglo que se está reservando de tipo double para 7 elementos, ¿sí? Bueno, cada elemento en este arreglo va a compartir el mismo nombre, es decir, todos los elementos del arreglo se llaman temperatura. Y la manera como podemos diferenciar a estos elementos que están en este arreglo de forma única es mediante un valor de índice adicional. Este valor de índice actúa en forma parecida a un número de calle para identificar casas pues que se encuentran en esa misma calle. Casi de la misma forma como una casa en la calle es identificada por el nombre de la calle y el número de la casa, entonces un elemento del arreglo es identificado de manera similar con lo que es el nombre del arreglo, en este caso, bueno, sería temperatura, y un valor de índice. Bueno, en Java los índices de arreglo pues inician a partir de 0. Y esta justificación de por qué 0 y no 1, pues era por lo que bueno, yo les comentaba hace un momento en la figura que la dirección que se tiene o la referencia que se está guardando aquí en temperatura me permite llegar al primer elemento. Es decir, que para ir al primer elemento, pues no tengo que sumar nada. Por eso es 0. Y ya, por ejemplo, para ir al segundo elemento, pues tengo que sumar el tamaño del tipo que está manejando el arreglo. Es decir, tendría que sumarle el tamaño que tenga un elemento para poderme poner en el segundo. Si quisiera estar en el tercero, entonces tendría que sumar dos tamaños, o bueno, los tamaños de los dos elementos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, los índices para este arreglo de temperatura, para el primero de ellos es 0, después viene 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el último que es 6, no 7, porque recuerda, empezamos en 0. Entonces los índices van de 0 a 6, siendo 0 para el primer elemento y siendo 6 para el último elemento de este arreglo. Bueno, y pues es lo que entonces se va a realizar. Este valor de índice lo tenemos que poner entre corchetes. Entonces, bueno,
Ya vimos esa funcionalidad que están teniendo ahorita los corchetes. Sirven para indicar, cuando declaras el arreglo, sirve para indicar que se trata de un arreglo. Utilizamos también corchetes para indicar el tamaño que va a tener el arreglo. Digamos, ese es su segundo uso. Y el tercer uso es el que estamos aquí comentando, que es para poder identificar un elemento de ese arreglo. Entonces, si yo quiero identificar al primer elemento, la manera de hacerlo sería: anoto el nombre y entre corchetes pongo el índice del elemento, el valor de índice o índice, el índice del elemento que me interesa, que en este caso sería 0. Y del segundo pues sería temperatura 1. Y ya decíamos que para el caso del último pues sería temperatura 6. Bueno, entonces el tamaño del arreglo y el valor de índice del último elemento, ojo, no tienen el mismo valor, por lo que acabamos de observar, ¿no? De que arrancamos con el valor de 0. Entonces, en este arreglo temperatura que fue declarado allá arriba, pues ya decíamos tiene tamaño 7, aquí lo podemos ver nuevamente, y el último índice es 6. El no recordar esto, pues es una causa común de errores en los programas, y para el caso de que ustedes intenten acceder a un elemento no válido, como por ejemplo temperatura 7, entonces el error que está aquí anotado, Java Lang Array Index Out of Bound Exception, pues sería generado por el sistema. En otras palabras, el programa tronaría y en alguna parte de la información que te da la máquina virtual de Java te estaría diciendo que ocurrió esa excepción. Bueno, que en el caso particular de este tipo de error se le denomina o se le conoce como excepción. Y bueno, de las excepciones podemos hablar en el segundo semestre, pero habría que considerar que estas excepciones, en el caso de que no hagan ustedes nada, pues van a generarte que se termine el programa. Usualmente cuando un arreglo es creado, bueno, pues los valores van a ser puestos cuando se ejecute el programa. Sin embargo, si todos los valores de los elementos del arreglo los conoces previamente, entonces un arreglo puede ser creado sin utilizar el operador new, es decir, puedes crear el arreglo de una manera implícita, y entonces para inicializar el arreglo, pues bueno, aquí lo podríamos ver. Suponte que tú ya conoces los valores de las 7 temperaturas, entonces bueno, aquí tenemos la declaración y luego enseguida le asociamos una lista con los valores de cada una de las temperaturas. Y esta lista de valores, bueno, hay que encerrarla entre llaves y bueno, el tamaño del arreglo pues va a depender de la cantidad de valores que en un momento dado proporciones. Si fueran a ser, por ejemplo, las temperaturas de algún mes, pues a lo mejor podrías pasarle 31 valores y entonces automáticamente Java estaría creando el arreglo con el tamaño de acuerdo al tamaño que tenga la lista. Bueno, y entonces, bueno, y de acuerdo entonces a la posición o al puesto que tenga cada elemento en esta lista, pues ese va a ser el valor del elemento en el arreglo. Quiere decir esto que entonces el primer elemento que aparece en esta lista va a ser el primer valor para el arreglo temperatura, luego el segundo valor en esta lista correspondería al segundo elemento y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y bueno, esta pues es la única instancia en la cual todos los elementos de un arreglo pueden ser asignados explícitamente listando los elementos en una sola sentencia de asignación. Y ya una vez que el arreglo pues ha sido creado, bueno, pues los elementos deberán de ser accedidos individualmente. No podemos acceder a elementos por rango, solamente podemos accederlos de forma individual.